Día de hoy, precisamente tener a colación este tema de las obligaciones tributarias, no sin antes manifestarles a ustedes de que precisamente la obligación tributaria, haciendo un poquito de historia, es precisamente una obligación y una atadura que se tiene o un vínculo que se crea entre dos personas, como hemos dicho. Muchos de los casos, la persona que corresponde al sujeto activo es una persona de carácter público, sí, representado al fisco, y por supuesto el que se obliga es precisamente el contribuyente. Estos dos sujetos de esta relación tributaria, jurídica, como la habíamos manifestado, es precisamente uno de los dos que exige el cumplimiento de estas obligaciones. En términos generales, términos teóricos, haciendo un poquito más de referencia a aquello, tenemos que decir que las obligaciones tributarias que surgen entre estos dos elementos o sujetos, ¿no? Que es el Estado y los contribuyentes como tal, ambos adquieren derechos y obligaciones y deberes recíprocos, ¿no? El uno de cobrar y el otro de pagar, que justamente hacen que esta relación de vínculo que se había referenciado era una relación jurídico-tributaria que, como les dije también, ¿no? En la parte teórica, analizando cada acápite, cada capítulo, cada artículo de esta ley, sí representa una información un poquito compleja, pero en resumen, como acostumbramos nosotros, siempre tenemos que presentarles a ustedes una explicación un poquito más sencilla, ¿no? Decirles que en resumen, en esta relación jurídica entre sujeto activo y sujeto pasivo, resultan prácticamente poderes, derechos y justamente obligaciones de la autoridad financiera, a la cual precisamente corresponden obligaciones, pueden ser positivas o negativas, y también derechos de las personas, nosotros como contribuyentes, que estamos sujetos a esta potestad. En resumen, decir que de acuerdo al derecho tributario, la relación fundamental es un vínculo en el cual, en razón del Estado, tiene derecho de exigirle la obligatoriedad al contribuyente de hacer la prestación del pago del impuesto, ¿sí? Que justamente, como lo habíamos dicho, era basado o radicaba en la realización del presupuesto de un hecho previsto por la ley, como lo habíamos referenciado, que venía a ser el hecho imponible. Sí, esto precisamente es lo que genera la inicial, la principal obligación tributaria, sin que esto menoscabe o haga la omisión de otros rubros que precisamente están dentro de la calificación que teníamos, ¿no? Recordemos un poquito. El tributo era el impuesto, era el pago de una tasa y, por supuesto, era la consignación de una cantidad de dinero por contribuciones especiales, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que manifestar que esta era, en definitiva, la explicación de lo que conocemos como el derecho tributario administrativo, ¿no? Y otra cosa también que no quisiera dejar pasar por alto es precisamente de que, de acuerdo a nuestro código tributario en el Ecuador, el artículo 14 de este código, de este cuerpo legal, nos indica que la obligación tributaria, en esencia, es el vínculo jurídico de índole personal que existe entre el Estado o también las entidades acreedoras que son parte del fisco, de los tributos hacia los contribuyentes, justamente los responsables de aquellos tributos, ¿no? La cual justamente, como les había dicho, en un inicio, en una parte alta de esta pirámide, podríamos decir que lo fundamental es la prestación de un pago de dinero. Salvo que la administración tributaria decidiese que se lo haga mediante especies o servicios apreciables en dinero, ahí podría también modificarse el hecho generador imponible que puede estar contemplado en la ley. ¿Sí?
La obligación tributaria es precisamente, en una esencia, la obligación que tenemos como contribuyentes, personas o sociedades, de entregar dinero o especies, justamente, como les decía, cuando hayan casos excepcionales, si la ley se permitiese modificar, si la administración tributaria considerase que eso sería la forma en que la cual el pago sea precisamente efectivo, que se efectúe precisamente, ¿no? A través de débitos bancarios, justamente giros bancarios, transferencias electrónicas, cheques de orden personal, depósitos en general, probablemente a través de seguros, pólizas de seguros u otros medios que se pueden considerar como semejantes, ¿no? Ahora bien, otro tema que es muy importante y que esto es bueno que nosotros siempre lo aclaremos con ustedes, que la obligación tributaria más bien es de derecho y no de poder. A veces nosotros nos ponemos en una situación, en una relación dispareja, en una condición desigual, podríamos decirlo, porque vemos a través de esta obligación al Estado como un medio que somete a los contribuyentes. Más hay que decirlo que esto no es así, ¿no? Esto es porque está contemplado en el derecho, como les hacía referencia en alguna ocasión, a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos, a las ordenanzas, a las disposiciones, a los acuerdos, y que justamente está contemplado en la ley. Somos contribuyentes y el momento que se crea esa condición de contribuyente, tenemos que saber y entender que tenemos y adquirimos deberes y derechos, por supuesto, y en esos están las obligaciones tributarias, ¿no? No es más que eso. Obviamente el Estado tiene una potestad de crear, asimismo de suprimir o de modificar los tributos, como ustedes anteriormente pudieron escuchar, ¿no? Esto de crear, de modificar o de suprimir los tributos es una potestad propia del Estado, que lo hace a través de los organismos legislativos, ¿no? Digamos, la Asamblea Nacional, a través de la función ejecutiva, a través de la Dirección General de Servicios de Rentas Internas, a través de la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador, a través de los gobiernos descentralizados, sean provinciales, sean municipales, parroquiales, cualquier tipo de entidad descentralizada, es decir, que goce de una autonomía administrativa, económica, financiera, y todas las entidades que precisamente forman parte de la administración tributaria. Por lo tanto, es este medio en el cual a través de disposiciones expresas precisamente se aplica en el Código Tributario todo lo que son disposiciones, todo lo que se refiere también a principios y demás figuras que justamente son de orden y de nivel jurídico, ¿no? Recordemos también que es muy importante, por eso hacía también una pequeña referencia a que nada puede contravenir en ningún cuerpo normativo tributario todas las disposiciones, todos los principios de las ramas de derecho, ¿no? No se puede vulnerar ningún derecho de los contribuyentes. Eh, Recordemos acá que había uno de los principios fundamentales en este código tributario, que era el de la igualdad y asimismo la de la generalidad. Es decir, no pueden crearse tributos que vayan de pronto a menoscabar otro tipo de derechos que ciudadano en sí precisamente se lo ha ganado, se lo ha adquirido. Ahora bien, para ir en un poquito avanzando más adelantado, solamente mencionarles a ustedes que de acuerdo al Código Tributario Ecuatoriano, que es el Código Orgánico, existen facultades de parte de la Administración Tributaria. Y ya dijimos, ¿no? Todo lo que pertenece al fisco, al sector estatal, en todos los niveles de gobierno, son considerados administración tributaria. Y esos tienen algunas facultades, ¿no? La facultad reglamentaria, como les decía, de crear, suprimir, modificar algún tributo,
La facultad determinadora, de acuerdo a los niveles de ingresos, propiedades que tiene el contribuyente, una facultad resolutiva, a partir de qué fecha, bajo qué condiciones queda en vigencia determinado pago o contribución, una facultad sancionadora, ¿sí? A través del cual, como incluso vimos, había la ley del Registro Único de Contribuyente, recordarán ustedes, que a través de ello la administración tributaria tenía una facultad sancionatoria, ¿no? Y era de carácter coactivo inclusive, que en el cual el Estado se reserva el derecho de dar los modos, los medios necesarios para realizar la cobranza de esos. Y por supuesto, otro de los principios está justamente relacionado con la facultad recaudadora, que era precisamente la transparencia, la efectividad en el caso de la recaudación de impuestos para justamente distribuirlo de una forma diáfana, con sistemas claros establecidos, primero respetando lo que es la normativa legal y por supuesto el reglamento que ha sido justamente emitido para su aplicación. Esto porque tenemos que recordar que todo el código orgánico, toda ley orgánica, está sujeta a un reglamento de aplicación, por ser esa su naturaleza, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las obligaciones tributarias para el contribuyente, no? Nosotros habíamos incorporado en nuestra memoria, en lo que conocemos como la guía de aprendizaje, no, que inicialmente el contribuyente tiene que hacer el registro de su RUC, es decir, obtener el RUC, que es como su partida de nacimiento para que su actividad económica lícita, obviamente, sea por sociedad, por personas naturales como nosotros, para aquellos que son nacionales o extranjeros, justamente tengan mejor control y tengan claramente todos sus derechos y obligaciones en cuanto tiene que ver a contribución. Vimos también cómo se conformaba el registro único del contribuyente. Habíamos hablado de que tenía que emitir los documentos autorizados, tenía que cumplir cada determinado periodo de acuerdo a la naturaleza, su actividad, al sector al que pertenece, si es artesano, emprendedor, profesional, transportista, esperar los tiempos en los cuales se le obliga a presentar las declaraciones, ¿no? Declaración del IVA, declaración de la renta, establecerse ciertas declaraciones de retención en la fuente, si es un agente de retención, probablemente si es consumista, precisamente del ICE, el impuesto a los consumos especiales, cuáles son los respectivos anexos que corresponden a todos y cada uno de estos tipos de impuestos que justamente serán grabados y por supuesto, como les decía en determinado momento, el hecho de realizar la declaración no obligatoriamente generaba un pago. Hay ciertos regímenes y justamente límites para aquello, ¿no? Es importante que también nosotros distingamos entre lo que es el tributo en sí y el objeto de la obligación. Es un concepto un poquito confuso, espero no poder hacer esto, ¿no? Más bien aclararles de la manera más correcta posible, ¿no? El objeto del impuesto constituye un presupuesto, ya lo tenemos previsto, ¿no? Hay un antecedente de la obligación, ¿sí? El objeto de la obligación justamente es la prestación que se realiza de aquel. Es decir, tenemos como objeto del impuesto toda una generalidad. Es decir, si yo realizo cierta actividad, puedo ser sujeto de este o tal pago, ¿no? Pero no siempre es una obligación y más bien el objeto de la obligación es aquel que se da en razón del hecho que justamente genera el pago de este impuesto, ¿no? Recordemos que precisamente tenemos nosotros, como les dije anteriormente, que presentar declaraciones, que tenemos que actualizar la información de nuestra actividad económica, que debemos aceptar inclusive ser investigados por la administración tributaria, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Recordemos, no sé si ustedes lo sabían, todo lo que son documentaciones, declaraciones, tienen que ser reservadas o guardadas en un archivo personal
físico o digital, de la manera lo posible, ojalá, ahora que ya entramos y nos han inducido a la facturación electrónica, inclusive, por lo menos los 7 años anteriores a lo que podría ser esta investigación de carácter fiscal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? El sujeto pasivo tiene por lo general que entregar una cantidad de dinero por especie, justamente por determinar algún gravamen por posesión de riqueza que ha obtenido o que ha heredado, sea este capital o renta, por realizar un acto, ¿no? Un contrato civil, obviamente, justamente cualquier acción de orden jurídico o económico que justamente, dado el conocimiento, usted también debe acudir a un asesoramiento técnico para conocer y saber si cierta actividad que usted realiza, transacción, acto civil, es decir, con otra persona, sea esta natural o jurídica, justamente si esta genera un tributo, ¿sí? Esta es la diferencia que hay en este sentido, ¿no? Nosotros justamente tenemos, como les digo, estar siempre pendientes, siempre hacer las respectivas consultas, siempre verificar de la manera de lo posible, como les digo, ¿no? Siempre esto del código, de las reformas, de las nuevas leyes que se han aprobado, de los regímenes establecidos para los contribuyentes, estos van modificándose de a poco, pero esto obviamente nos obliga a nosotros a ir leyendo progresiva y paulatinamente, continuamente, ¿no? Y como les digo, siempre es importante acudir al asesoramiento técnico, obviamente una persona que sepa, que sea de confianza, que no haya caído, que tampoco nos induzca a cierto determinado momento a proporcionar información falsa a la administración tributaria, ¿no? Mucho cuidado con esos aspectos, ¿no? Entonces, es importante, señores, cumplir con las obligaciones para que usted no tenga problemas a futuro. ¿Con qué organismo? Con la administración tributaria, ¿no? En todo nivel. Por ejemplo, y aquí hemos incorporado en nuestra lámina, ¿no? Que de pronto tenemos justamente que tener en consideración justamente que hay algunas obligaciones tributarias, ¿no? 4, las principales. ¿Pero basados en qué? En que usted obtenga, modifique o actualice su RUC con información correcta, porque este es un instrumento que le permite llevar el control de sus impuestos, de sus actividades económicas y que justamente no tiene eh, ningún costo, podríamos decirlo. Estos trámites se lo hacen de manera presencial y justamente en ese momento es cuando la administración tributaria establece todas y cada una de las obligaciones que tiene que cumplir como contribuyente. Ya veremos algunos ejemplos, inclusive específicos, de acuerdo a la naturaleza del contribuyente, cuáles son sus obligaciones que adquiere. Recordemos que en el RUC, como habíamos manifestado anteriormente, consta la información personal del contribuyente, como su nombre mismo lo dice. Puede también constar la información de contacto, dirección, establecimiento, actividad económica principal, actividad económica secundaria, información, si es una sociedad, del contador, ¿no? Así que hay que tener mucha cautela en ese sentido y como yo siempre digo, ¿no? Hay que proporcionar siempre la información lícita, legal, verdadera, para que este en determinado momento sea sujeto de este control, ¿no? De esta verificación por parte de la administración tributaria, ¿no? Entonces, como les decía, dentro de las obligaciones tributarias, primero, realizar una facturación. Recordemos que ahora ya inducimos a la facturación electrónica, retenciones, notas de crédito, liquidación de compras, ¿sí? Como contribuyente, una persona natural está obligado a realizar por lo menos una contabilidad básica, ¿no? En esto, por ejemplo, como se dice, un registro de ventas, de compras,
para que usted, en primer lugar, porque eso tiene doble finalidad, ¿no? Nos ayuda a tener un buen control de las finanzas. Recordemos eso que es eminente, ¿no? Todo negocio, toda empresa, justamente debe llevar un buen control de la finanza. Y obviamente en el tema de la contabilidad, es importante que también hagamos y echemos mano de la tecnología, de una hojita de cálculo, de un programa contable que nos va a venir a facilitar la vida, ¿no? Inclusive hasta verificar la información. Recordemos que si nos va bien en un emprendimiento, en una actividad económica, ya no sería una simple suma de ventas y de compras pequeña, ¿no? Podría expandirse en nuestra empresa, entonces la cantidad de información a consignar ya sería mucho mayor para evitar confusiones, inconvenientes, llevar un registro más actualizado, ¿sí? Pero aquí también viene una recomendación de parte mía, ¿no? Sujetos de hurto, de hackeo, de otras cosas. Siempre es importante que nosotros toda información tengamos y guardemos un pequeño respaldo, ¿no? Puede ser un pendrive, puede ser en la nube, como se conoce comúnmente, para que en determinado momento no tengamos ninguna novedad, ¿no? Otra de las obligaciones tributarias que nos exige justamente la administración tributaria es realizar las declaraciones, ¿no? En la cual justamente usted tiene que presentar detallando específica, real y claramente lo que considera para el periodo de la declaración, ¿sí? Todo lo que son los ingresos y los egresos que se han dado en ese periodo. Y finalmente, de acuerdo a la cantidad límite de los recursos de ingresos por la actividad económica que usted realice, y si usted es considerado dentro de la calificación del RUF, es importante que justamente cuando usted se convierta en una persona jurídica, esté obligada a llevar contabilidad, sea sujeto de retención, precisamente tiene que presentar esta obligación igual, en los mismos términos que justamente se le está asignado. Obviamente, no digo que todos los contribuyentes somos sujetos de retención. Esto está en razón del nivel de contribuyentes, si de pronto es una microempresa, es una empresa, es un emprendimiento, como su nombre lo dice, corresponde al sector de la economía popular y solidaria. Recordemos que los servicios de transporte difieren mucho con lo que es la transacción de bienes. Los bienes graban IVA, lo que son servicios de transporte, de mercadería, de personas no graba IVA 12%, ¿no? De mercadería sí graba, así que hay que tener mucho cuidado también con los periodos y justamente cumplir con estos requerimientos. Recordemos también que se ha establecido este tipo de requisitos justamente en razón de la naturaleza de todos y cada uno de los contribuyentes como son. Ahora bien, nos han caído tanto, dirán ustedes, con el tema de las obligaciones tributarias. Si bien es cierto, nos dicen que no es una relación de poder, sino de derecho porque está establecido en la ley. Entendido hasta ahí. No todas las declaraciones generan impuestos, también está entendido. Pero ¿cuál es el inconveniente? A veces sí es molestoso para el contribuyente estar cumpliendo todas y cada una de las obligaciones tributarias. No, pues el momento que termina la actividad, como les habíamos dicho en la sesión anterior, puede proceder a actualizar su información del RUC, puede proceder a suspender el RUC. Esto justamente nos conlleva a que de acuerdo a lo que dice el Código Orgánico Tributario en su artículo 37, los modos de extinción de la obligación tributaria es una ayuda para los contribuyentes, porque recordemos que si pasa el tiempo, usted no notifica a la administración tributaria o no cumple de pronto con el pago de estas obligaciones,
estas se van generando automáticamente y a un determinado momento incluso pueden resultar un poquito desagradables para nosotros, ¿no? Es importante que se deje cesado la condición de RUC para que no se sigan generando la sufragación del pago de las obligaciones tributarias. No, entonces justamente ha procedido a tributar, ha venido regularmente, sabe cuáles son sus obligaciones, sí, pero, pero también hay que ver, eh, como les dije, esta salvedad de pronto para poder liquidar una deuda, cuando ha terminado la actividad económica, para que usted cumpla, más que cumplir, haga el uso legítimo de un reclamo, ¿sí? Por esta situación, proceda a cancelar obligaciones anteriores, es decir, deje totalmente saneado este tema. Justamente el artículo que les acabo de hacer referencia nos dice que los modos de extinción de la obligación tributaria se extingue por 5 razones, ¿no? Primero, por una solución o pago, que esa es la más adecuada, ¿sí? Por algún tipo de compensación, porque probablemente se generó algún tipo de confusión, que, bueno, me niego a creer que esto suceda con el cruce de información, pero puede darse, ¿no? Ustedes saben que no hay sistema que no sea vulnerable, ¿no? Entonces, en cierto determinado momento, a veces podríamos ser notificados con una deuda, con una obligación que ni siquiera nos corresponde. Ha pasado, nos ha pasado a nosotros también, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Otro por tema de remisión y otra por prescripción de la acción de cobro. El Código Orgánico de la Producción, Comercio, Inversiones contempla otras formas de extinguir la obligación tributaria, ¿no? Justamente esto nos dice que en el caso, por ejemplo, de la obligación aduanera, ¿no? Cuando ustedes recuerden, tienen que pagar tasas por importación, por exportación, porque la mercadería entra o sale a la aduana, etcétera. Justamente también se lo hace por una manera de análoga, podríamos decir, muy parecida, muy similar, pero acá viene una pequeña observación, ¿no? Recordemos también que de darse alguna de estas razones, podrían caer de pronto en un delito aduanero, así que hay que tener mucho cuidado, siempre verificar, ustedes al menos qué mercancía de pronto están ingresando, están sacando del país. Recordemos que a veces ni siquiera con nuestro consentimiento, algunos containers, las bodegas, la mercancía puede ser adulterada, ¿sí? Y justamente hay que guardar muchísimo cuidado con esto, ¿no? Así que eso en resumen, ¿no? Ahora bien, como les decía, las obligaciones tributarias en el marco de la materia aduanera terminan por otras razones también, ¿no? Muy parecidas. Estas son, por ejemplo, inicialmente cuando se hace el pago, cuando se hace una compensación, ¿sí? Cuando hay una prescripción, ojo con esta que les voy a decir, con el tema de la aceptación del abandono expreso. Bueno, ¿y por qué abandonó la mercancía? ¿Por qué abandonó la carga? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por declaratoria de abandono definitivo de la mercancía en aduana, probablemente por pérdida o destrucción total de las mercancías, eso hay que verlo. De pronto, como les digo, ingresos ilícitos a la, a la aduana de esta mercancía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque eso no solamente dejaría unilateralmente terminada la obligación tributaria, sino más bien se vería el contribuyente en un problema inclusive de orden penal, porque podrían ser inclusive decomisadas tanto de manera administrativa, así como también de manera judicial, ¿no? Y eso sería un grave problema, ¿no? Entonces recordemos que precisamente los modos de extinguir una obligación tributaria
son a través de una solución, una compensación, un hecho de confusión, la remisión y precisamente la prescripción de este pago. Se extingue por esas razones, así que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Eso en cuanto teníamos que hablar respecto del tema en esta jornada, ¿no? Recordemos que el documento fundamental para justamente ser considerados contribuyentes es justamente dado por esta circunstancia, ¿no? De pronto, para alguien que tenga la duda respecto con el tema de la remisión, es justamente cuando el acreedor renuncia a un derecho de crédito, ¿sí? Es decir, el sujeto activo perdona la deuda, ¿no? Sí, sí creo que está bien esa explicación, ¿no? Remisión cuando precisamente el sujeto activo de la administración tributaria dice, condonamos la deuda, normativas internas, normativas de administración tributaria, o olvidamos de pronto en determinado momento que esta disposición X estaba contemplada en la ley. Entonces el sujeto pasivo es beneficiado con este tipo de condonaciones para el caso, ¿no? Otro tema que tal vez pudo haber quedado un poquito confuso, y justamente su nombre es la confusión, ¿no? Precisamente alguna información mal consignada, probablemente algún funcionario de la administración tributaria ingresó mal algún dato, y precisamente es el hecho de que justamente se reconoce de parte de la administración tributaria que se ha cometido ese error, ¿no? Es una manera de que conscientemente la administración tributaria reconoce que ha habido una situación irregular, justamente se extingue esta obligación tributaria, ¿no? Entonces, entendido, dentro de las obligaciones tributarias, recordemos, usted ha obtenido su RUC, este genera justamente ciertas obligaciones, también adquirimos derechos, no todo está solamente del lado de la administración tributaria, remitir las respectivas facturas, ¿no? Ahora que estamos justamente en el campo del marco electrónico, como les habíamos dicho en determinado momento, era por el fin de salvaguardar la integridad del ambiente, reducir el papeleo, etcétera, ¿no? Ya algo se adelantó con esto del cuidado al planeta con las declaraciones en línea, ¿no? Ya como les decía, no sé si les compartí o no, antes se tenía que, y ustedes muchos saben, se tenía que comprar formularios para ir a hacer las declaraciones, a veces llenábamos en la casilla incorrecta, no había una información tan adecuada, revisaban y teníamos que seguir realizando el trámite, ¿no? Ahora es mucho más rápido, es en línea y es un paso que se dio previo a esto, ¿no? Yo al menos estoy muy conforme con el tema de la facturación electrónica porque por fortuna se verifica más todas y cada una de nuestras actividades, ¿no? Emita, si es que es sujeto de retención, emita las respectivas retenciones, emita notas de crédito, haga liquidaciones de compra, etcétera. Otra obligación que tiene es precisamente una contabilidad básica, lo que decimos, ¿no? El debe y el haber, lo que compró, lo que vendió, y de acuerdo al monto, al volumen de información, adquiera también un programa contable. Hay muchos en el mercado, creo, supongo que debe haber de muchos precios, algunos accesibles, otros no tanto. Sí, realice sus declaraciones con la periodicidad que la información constante en su RUG así lo manifieste, de acuerdo a los ingresos realizados en el periodo. Recordemos que el IVA se declara mensualmente, semestralmente. Recordemos que la renta se hace por un periodo anual a los ingresos que estuvo o obtuvo usted un año antes a lo que se declara. Realice las retenciones, como les digo, y justamente todo está contemplado en la información principal
que usted consignó para la creación, para la asignación, para la conformación de su registro único de contribuyentes. Recordemos también que toda esta información es sujeta de verificación por parte de la administración tributaria, ¿no? Y no olvidemos, ¿no? No solamente es el SRI, tenemos que desmitificar al SRI. Es la aduana, en términos comunes, es un gobierno provincial, es un gobierno local, ¿sí? Municipio también hace aquello con el tema de los cobros de predios, de los servicios básicos que entrega. No sé si algún otro organismo también se me escapa por ahí, ¿no? Toda institución que precisamente presta algún servicio de acceso público, que justamente están en esta potestad, como les dije al inicio, de crear, de modificar, de suspender, de agregar algún tributo que consideran necesario, ¿no? Y acá, no sé si les dice la presentación, no, si hablamos incluso de esto, surgió también una pregunta de ustedes. ¿Qué era el tema de las contribuciones especiales? ¿No? ¿Por qué o en base a qué se realizaba? Recordemos, en definitiva, ¿no? El implementar las contribuciones especiales de mejora justamente hacía eso, de que la institución que contrata determinada obra de orden público justamente financia la ejecución de la misma, sea desde la fase de estudios, factibilidad, construcción, fiscalización, depende de la naturaleza, mantenimiento, justamente basado en los aportes de los contribuyentes. Claro que no debería ser del todo así, porque de pronto, como nos han dicho, todo lo que son tributos ingresa a las arcas del Estado, a la cuenta única nacional, a la cuenta del Tesoro Nacional, a inflar el presupuesto general del Estado. Y es esta administración tributaria la que distribuye o redistribuye para todos los sectores, salud, educación, vivienda, vialidad. Pero recordemos que somos un país que tiene también varios acreedores de la deuda externa. Entonces, por ahí parece que los recursos se están redirigiendo, ¿no? Es mi modo personal de analizar el asunto. Y por ello es que nosotros como contribuyentes, claro, nos ponen una calle más bonita, nos ilumina mejor los accesos, pero terminamos también nosotros financiando esa obra, ¿no? En el fondo no está mal, pero dada la situación un poquito apretada en el orden económico, como que muchas personas tienden a estar inconformes, ver el lado negativo, pero recordemos que es así, ¿no? Así funciona la economía, así se ha manejado, así han determinado, ojo, los legisladores, lo que era antes el Congreso Nacional, hoy la Asamblea Nacional, y pues ellos deberíamos pensar que se precian de ser muy conocedores de este tipo de cosas y han aprobado distintas leyes, distintas reformas y que ahí están, como les dije, bajo el imperio de la ley para cumplírselas, ¿no? Estamos sujetos a esto, como les dije también, ¿no? No solamente por el tema de poder, de imposición, sino por está contemplado en la ley, ¿no? En la ley nos han colocado cada una de las disposiciones, artículos, capítulos, esencia doctrinal en lo que es derecho jurídico, tema jurídico, pues, y en este caso jurídico tributario, y no podemos estar exentos de estas obligaciones, ¿no? Recuerden también en lo que se debe realizar cuando fenece una actividad económica, dejar suspendido el RUC, cesan, se extinguen las obligaciones tributarias y eso hay que tener mucho cuidado cuando se realiza algún tipo de actividad, sobre todo cuando las ventas o servicios tienen un alto nivel en el asunto económico y representaría a la larga un, un perjuicio hacia nosotros como contribuyentes, ¿no? Recordemos que las empresas también se crean, se forman, se fomentan con el deseo, el anhelo de generar algún tipo de ganancias también, ¿no? Así que eso es muy importante. Cumplimos con lo que dice la ley, cumplimos con la administración tributaria, en este caso del tema específico, y
la empresa, la actividad económica, nuestra situación legal no va a tener ninguna novedad, ningún inconveniente con el tema de cobros en este caso sería para nosotros pagos de multas, ser sancionados por la administración tributaria. Y mucho ojo con esto, ¿no? Siempre consignemos la información real, verídica, porque la administración tributaria de vez en cuando hace una verificación de nuestra información tributaria, ¿no? Y está en todo su derecho. Yo creo que eso es actuar con justicia, ¿no? Yo creo que uno de los principios también de la ley orgánica del régimen tributario también debería ser la equidad, ¿no? La justicia para con todos los contribuyentes, ¿no? Así que eso es la parte pertinente que teníamos pensado compartirles en